Bien, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes o buenos días. Vamos a comenzar con la última clase de renal. En esta clase vamos a ver las últimas cosas sobre las patologías renales. Si bien ustedes ya se estarán dando cuenta que esto es ultra sintético lo que estamos viendo, esto es mucho más complejo de lo que nosotros estamos abordando y tratando acá. Pero en este caso les quiero hablar un poquito más sobre el laboratorio y de hecho después si tenemos un tiempito más les voy a hablar sobre algunas diapositivas que teníamos en otra presentación que ustedes ya la tienen eh, para que ya cerremos entonces las principales o las más importantes patologías renales que nosotros vamos a estudiar desde el punto de vista del laboratorio, que es lo más importante para nosotros. Bueno, entonces acá nos cuenta que las presentaciones clínicas de las enfermedades glomerulares, estas enfermedades renales, eh, podían cursar o pueden cursar, fíjense, con microhematuria, es decir, una hematuria microscópica y o presencia de proteinuria de bajo grado quiere decir poca proteinuria. Puede cursar con una hematuria macroscópica, es decir, una hematuria evidente macroscópicamente, en donde uno ve una orina con características de macrohematuria, es decir, ve la presencia de una orina roja con que es turbia además, ¿no? Como habíamos charlado anteriormente. Y vemos estas grandes patologías, el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico, que son el núcleo o el centro de la clase del día de hoy y cuya bibliografía ustedes ya tuvieron desde la primera clase disponible para leer. Así que tengan en cuenta eso, estudien el mecanismo fisiopatológico del síndrome nefrótico y nefrítico. Después tenemos las glomerulopatías rápidamente progresivas, que son progresivas a las enfermedades renales agudas, o los síndromes glomerulares progresivos, que progresan entonces a insuficiencia renal. ¿Cómo estudiamos desde el punto de vista del laboratorio? ¿Qué es lo que a nosotros más nos interesa? Si nosotros vemos van a ver mucha patología de tipo renal cuando trabajen en los laboratorios, en donde se manifiestan drásticamente desde el punto de vista de la química o la bioquímica clínica, mediante una uremia muy elevada, una creatininemia muy elevada y algunos productos de desecho, como habíamos dicho anteriormente. Repasemos un poquito a esta altura cómo vemos a un paciente renal, y esto es el centro de lo que ustedes tienen que entender al culminar el estudio de estas tres partes que le dedicamos a las patologías renales. Un paciente con una enfermedad renal crónica cursa con, desde el punto de vista de los metabolitos aumentados, los metabolitos de desecho, como por ejemplo el ácido úrico, la creatinina y la urea. Desde el ionograma urinario, desde el ionograma podemos ver hipercalemia, ese aumento de la concentración plasmática de potasio, hiponatremia, ¿sí? Por pérdida de sodio. Vamos a ver desde el punto de vista hematológico una anemia, gracias a la ausencia entonces de la síntesis de eritropoyetina. Recuerdan ustedes que era una hormona que estimulaba la hematopoiesis a nivel medular, de la médula ósea. Vamos a ver hipocalcemia por deficiencia de la alfa-1 hidroxilasa renal, que lo que hacía justamente era transformar la vitamina D en vitamina D activa, el 1,25 dihidroxicolecalciferol. Como consecuencia de eso tenemos hipocalcemia e hiperfosfatemia. Recuerden, fosfatos, fósforo elevado. El calcio obviamente se pierde por orina, entonces vamos a tener hipercalciuria, ¿sí? A ver, déjenme si me estoy olvidando de algo más. Y si hablamos desde el punto de vista del estado ácido-base, vamos a ver más adelante que este paciente cursa con un pH bajo, es decir, acidosis de tipo metabólico, porque tiene que ver con un compromiso renal, y la orina puede estar diluida porque no tiene capacidad de concentración de la orina, la densidad urinaria va a estar baja, la osmolaridad urinaria va a estar baja, la osmolaridad plasmática puede llegar a estar elevada, y tengan en cuenta de que la orina puede llegar a estar alcalinizada porque va a perder gran cantidad de bicarbonato que no lo puede reabsorber, ¿sí? Porque tiene un compromiso renal. Este cuadro clínico que acompaña entonces a este paciente
Después acompaña otros cuadros secundarios, como por ejemplo un estado de un estado hemorrágico, gracias a la acción alterada que tienen las plaquetas por esta uremia elevada. También se estudia que los leucocitos también tienen deficiencia en su actividad antimicrobiana gracias a la presencia de estos componentes urémicos en la sangre, ¿sí? Bien, entonces, en función de todo eso, nosotros podemos dibujarnos un cuadro de laboratorio que puede acompañar a un paciente renal muy florido y que se lo ve muy activamente en los laboratorios, así que lo van a ver mucho, ¿sí? Estos cuadros clínicos cuando trabajen en el laboratorio clínico. Pero ¿qué vamos a buscar entonces? Vamos a buscar un perfil renal, una función renal, que siempre que hablemos de función renal vamos a hablar de urea y creatinina, plasmáticas particularmente. Proteinuria y perfil proteico, o sea, un proteinograma, pero la proteinuria es en orina de 24 horas, recuerden. Un perfil lipídico, y van a ver por qué, después en el síndrome nefrítico entonces hay hiperlipidemia. Evaluación de la hemostasia, porque en realidad también tenemos parámetros de la hemostasia, de la coagulación, que se alteran como consecuencia de esta falla renal. Incluso se ha visto que como consecuencia de la falla renal, el paciente está en un proceso un proceso de hemorragia constante, posible hemorragia, porque se va perdiendo los factores de la coagulación y algunos inhibidores de la cascada de la coagulación también por la vía renal. Bueno, también se puede estudiar complementemia, esto es decir, los factores del complemento, C3 y C4, por ejemplo. Serología infecciosa y autoinmunidad, ¿sí? Si hablamos de serología infecciosa, podemos hablar de HIV, hepatitis B, hepatitis C, ¿sí? Algunos marcadores de infección viral. Y completar los datos en función de los hallazgos de la biopsia renal, porque la biopsia renal es la que va a ayudar al diagnóstico de certeza, ¿sí? De estas patologías. La proteinuria de adultos, fíjense, mayor a 150 a 200 miligramos por día, se define proteinuria, ¿sí? Menor de o sea, por debajo de este punto de corte de 150, no sería una proteinuria porque seríamos una pérdida fisiológica, como habíamos charlado en clases anteriores. Excreción normal en orina y adultos, menos de 100 miligramos por día, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos valores de corte para las proteínas. Recuerden ustedes que si yo tengo 150 miligramos en 24 horas, día es en 24 horas, por lo tanto lo tengo que convertir con la diuresis, ¿sí? Después vamos a ver, no sé si estuvieron haciendo los ejercicios, mañana los voy a ver si estuvieron viendo los ejercicios de filtración glomerular y de proteinuria de orinas de 24 horas. Bueno, la filtración, como ya, esto lo vamos a pasar muy por arriba porque ya lo hemos charlado en clases anteriores, acá viene simplemente porque vamos a hablar de cosas que se alteran como consecuencia o de la filtración o de un problema de filtración o un problema de reabsorción, ¿sí? Si hablamos de reabsorción, hablamos a nivel tubular, fíjense qué hermoso dibujo acá donde se ven las células tubulares del túbulo renal, y acá tenemos el glomérulo. Entonces, filtración. En adultos sanos, la carga filtrada, es decir, lo que pasa de la sangre hacia la orina incipiente, por así decirlo, que sería el filtrado plasmático, de albúmina, que es la proteína más importante, o que hay mayor concentración en el plasma, es de 3 a 5 gramos por día, es decir, esto representa el 4,3% del total de la albúmina plasmática. Pero la reabsorción, ¿sí? Es tal que se observa una escasa concentración de esta proteína en condiciones normales, si todo funciona bien, a nivel de la orina, ¿sí? O sea, de la orina formada ya totalmente, porque casi todo se reabsorbe a nivel tubular. Fíjense que acá tenemos un dibujito en donde nos va mostrando, fíjense que se filtra 5.000 miligramos en 24 horas. La reabsorción en la primera porción de la nefrona, el túbulo contorno proximal, es alrededor del 95% de esta carga filtrada inicial. Y después hay una secreción de uromodulina. ¿Recuerdan ustedes que yo le hablaba de la proteinuria o proteína de Tamm-Horfall,
que la proteína de Tan-Horfall era la proteína que generaba la matriz de los cilindros que nosotros veíamos en orina. Y ahí podíamos ver cilindros hialinos, cilindros granulosos, según qué cosas se le pegan a esta mucoproteína de secreción tubular, que es la uromodulina. Hoy en día se conocen muchas funciones interesantes y uno puede ir estudiando y perfeccionando en muchos aspectos de lo que sería la fisiopatología o la fisiología renal, y se vio que la uromodulina sirve como también un método de defensa frente a ciertas bacterias que pueden ir ascendiendo. Recuerdan ustedes de una cistitis, una vía urinaria, una infección de vías urinarias bajas, a una pielonefritis, ¿sí? Una infección de las vías urinarias altas. Cuando van transcurriendo por los túbulos, bueno, se pueden pegar estas bacterias a esta mucoproteína secretada a nivel tubular, y esto impide entonces el ascenso de las bacterias hacia el glomérulo renal. Eso se vio que es una de las funciones posibles que pueden tener esta proteína. Fíjense entonces que la uromodulina contribuye a la proteinuria con 50 a 100 miligramos en 24 horas. Y después entonces la excreción final es de 53 hasta 150 miligramos en 24 horas, que sería la proteinuria fisiológica, menos de 150 miligramos en 24 horas. La secreción de proteínas tubulares tiene lugar solo en la parte ascendente del asa de Henle. La única proteína descrita hasta ahora, secretada hacia la luz tubular, es la proteína de Tan-Horfall, fíjense, que se llama uromodulina, y que entonces, recuerden esto porque es pregunta examen final, es la estructura, ¿sí?, básica del cilindro, ¿sí? Después el cilindro se va a conformar con que, porque se le va a pegar cosas que hay en el lugar en donde está formándose o se está secretando esta proteína, ya sean hematíes, y generarán cilindros hemáticos, células, y van a ser cilindros celulares. Después, cuando se van degradando las células, serán cilindros granulosos, granulosos finos, granulosos gruesos, serán céreos o serán leucocitarios, según lo que haya en el lugar en donde se está secretando esta mucoproteína. Se pueden secretar desde 50 hasta 200 miligramos, ¿sí?, que contribuyen entonces a esta proteinuria que se secreta en la orina. Bien, puede ser causada esta proteinuria por disfunción glomerular, que es lo que nosotros queremos estudiar, ¿sí?, y lo que nosotros queremos relacionar es proteinuria, disfunción glomerular, o proteinuria, disfunción tubular. Eso es lo que tenemos que diferenciar. Disfunción tubular, sobreproducción sistémica de proteínas, que eso es lo menos importante, y la proteinuria tisular, ¿sí? Entonces, las dos cosas más importantes que yo tengo que estudiar, porque tienen un compromiso renal importante, es la disfunción glomerular y la disfunción tubular. Y vamos a ver, dependiendo de qué tipo de proteinuria yo veo, ¿sí?, en la orina del paciente, es el tipo de disfunción a la cual yo le puedo asociar que está cursando el paciente, ¿no? Bueno, esto lo vamos a pasar. Acá tienen entonces los capilares glomerulares nuevamente con las células mesangiales. Ya habíamos charlado un poquito qué funciones cumplen el mesangio y las células mesangiales. Acá tienen las células epiteliales. Esto simplemente es para ver entonces la barrera de ultrafiltración glomerular. Recuerden ustedes que esto es un podocito, en donde estos son los pedícelos, que son los piecitos de los podocitos. Y vamos a ir pasando. Nuevamente tenemos el podocito, ¿sí? Ahí. Acá tenemos la membrana de ultrafiltración glomerular, en donde tenemos entonces los pedícelos de los podocitos, la membrana basal y el endotelio capilar, que es fenestrado. Recuerden ustedes, fíjense, acá se ven las fenestraciones. Bien, ¿por qué pasan las proteínas a nivel glomerular? ¿Por qué filtran? Y filtran porque son del tamaño adecuado, un tamaño menor a la masa molecular que les permite atravesar, porque la carga que tienen las proteínas les permite atravesar. Recuerden que el glucocálix de estas células tienen carga negativa, fíjense en el endotelio capilar, entonces esto impide, ¿sí?, el pasaje de proteínas cargadas negativamente, amén de el tamaño. Recuerden ustedes que tienen que atravesar todo esto que está acá. Bien,
Fíjense entonces que acá tenemos nuevamente proteínas de distintos tamaños y distintas cargas en donde atravesarán aquellas y llegarán a formar parte del ultrafiltrado plasmático, aquellas cuyo peso molecular y carga le permitan atravesar la membrana de filtración glomerular, ¿sí? Y acá tenemos un corte de lo que sería el glomérulo renal con todos los componentes que tiene, ¿sí? Donde tenemos el endotelio, ¿cómo es? La célula, el podocito con sus pedícelos y eh, la membrana basal. ¿Sí? Ahí ven todos los componentes que se relacionan con esta parte que está acá. Bien, nuevamente, la nefrina y la podocina, que son las proteínas entonces que regulan esta brecha, este poro que existe entre cada uno de los pedícelos del podocito, y que justamente estas proteínas que se van perdiendo en las progresiones de las insuficiencias renales o estas glomerulopatías, son las que entonces van a ir permitiendo que estos poros se vayan haciendo más grandes y permitan entonces el pasaje de ciertas cosas que antes no habían atravesado esta estructura de ultrafiltración glomerular, ya sean proteínas de mayor tamaño o elementos formes de la sangre, como por ejemplo los hematíes. ¿Recuerdan ustedes que yo les conté la otra vez que cuando atravesaban los hematíes por estos espacios distorsionaban su membrana plasmática y se veían de formas distintas al microscopio, y entonces los llamábamos hematíes dismórficos, ¿sí? Que son muy característicos de alguna enfermedad renal que vamos a ver, que es el síndrome nefrítico. Bien, lo mismo, ¿sí? Acá tenemos simplemente entonces la concentración de albúmina en lo que sería la sangre y lo que sería el líquido filtrado. Todo esto permite entonces un pasaje de líquido. Recuerden ustedes que iba de donde había mayor presión a donde había menor presión hidrostática, pero en respuesta a la coloidosmótica era contraria, ¿sí? De donde había menor concentración de proteínas a donde había mayor concentración de proteínas. Lo vamos a pasar, esto ya lo habíamos charlado, quiero ir simplemente a las enfermedades glomerulares y túbulos intersticiales, sobre todo síndrome nefrótico y nefrítico. Pero entonces acá tenemos proteínas cargadas positivamente que pueden pasar, las que no tienen carga pasan, estas pasan pero con mayor dificultad, siempre y cuando su tamaño sea muy bajo, ¿sí? Pasemos a esta, que acá les muestra bien. Fíjense, todos con carga negativa. Las pérdidas entonces de cargas negativas permiten el pasaje de ciertas proteínas. La pérdida del epitelio, fíjense, de estos pedícelos de los podocitos, lo permiten entonces el pasaje de proteínas. La formación de poros de membrana basal también permiten entonces el pasaje de estas proteínas de mayor peso molecular. O, fíjense, los depósitos de ciertas sustancias, como por ejemplo proteínas, como por ejemplo la glicosilación de ciertas proteínas, ¿sí? Que forman parte de la membrana basal o mismo de los podocitos, que lo que hacen es entonces generar una mayor facilidad para el pasaje de ciertas proteínas que antes no podían pasar, o que salga mayor cantidad de proteínas con el mismo peso molecular, ¿sí? Bien, en un individuo adulto la carga filtrada, bueno, esto ya lo charlamos anteriormente, es de 4 a 5 gramos por día, perdón, pero todo se reabsorbe a nivel tubular, ¿sí? Así que esto ya lo habíamos visto, esto es una fotito tomada de otro lado, en donde acá tienen los mesangios y las células mesangiales, que recuerden que lo que hacían era regular justamente la presión a nivel de los capilares glomerulares para permitir que la filtración glomerular sea constante, facilitando entonces la eliminación de los productos de desecho, que es una de las funciones más importantes que tiene el riñón, ¿sí? Entonces fíjense que la proteinuria va pasando, pero la proteinuria pasa, pero se reabsorbe a nivel tubular, ¿sí? Y cierta concentración de albúmina es la que aparece a nivel de la sangre en una pequeña proporción. Acá tenemos entonces categorías en donde vemos a la albúmina urinaria en 24 horas, en miligramos o en tiempo, por miligramos por minuto, o acá tenemos, por ejemplo, una aislada a partir de, esta sería una orina aislada al acecho, una orina que pueden tomar en cualquier momento, y fíjense esto, estas son
proteínas en 24 horas, ¿sí? Pero pueden ser expresados en 24 horas, miligramos en 24 horas, o microgramos por minuto, por tiempo, o pueden expresarse con una orina aislada al azar en cualquier momento del día, una sola orina, en en microgramos por miligramo de creatinina urinaria, ¿sí? ¿Para qué se mide la creatinina? ¿Para qué se hace este cociente? Justamente para, de alguna manera, estandarizar el valor, porque la creatinina se va liberando de forma constante durante todo el día. Uno libera, dijimos la otra vez, una determinada cantidad de creatinina por día. Entonces, como la proteinuria no es constante, entonces estandarizamos con una única orina, al azar, al acecho, en microgramos por miligramo de creatinina, ¿sí? O también pueden hacer un índice de proteinuria creatininuria, en donde se hacen los miligramos por decilitro de proteínas dividido en los miligramos por decilitro de creatinina, ¿sí? Y eso justamente es un marcador de la pérdida, o sea, la proteinuria, ¿sí?, que está teniendo el paciente, pero sin utilizar una orina de 24 horas. En estos otros dos casos sí utilizamos una orina de 24 horas. Y fíjense entonces que, por una situación normal, esto es menor de 30, para una microalbuminuria, es decir, pérdida de una pequeña cantidad de albúmina, es de 30 a 300, y una macroalbuminuria, es decir, una proteinuria ya importante, cuando esto es mayor a 300, en la orina de 24 horas, o el índice, muchas veces el índice de miligramos de proteinuria, miligramos de decilitro de proteinuria dividido miligramos de decilitro de creatininuria, ese índice debe ser menor a 0,5 para no ser una proteinuria considerada patológica. Sobre todo se utiliza mucho esto en pacientes embarazadas, ¿sí?, para evaluar entonces situaciones de preeclampsia sobre todo. Después lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, lo importante de estudiar la proteinuria reside fundamentalmente en saber ¿en dónde está el problema? ¿Sí? Si el problema está a nivel glomerular o el problema está a nivel tubular. Fíjense entonces, acá tenemos una nefrona normal en donde tenemos una proteína de tipo glomerular, perdón, una proteína, estos son dos proteínas, ¿no? Pero de distintos pesos moleculares. Entonces, ¿qué es lo que ocurre de manera fisiológica? Que la de mayor peso molecular no atraviese y no pase al filtrado urinario, o sea, la primera porción de la orina, o no empiece, o no atraviese la barrera de ultrafiltración glomerular por su tamaño, y la que es de menor tamaño sí atraviese, pero que sea reabsorbida a nivel tubular, eso sería lo adecuado, o la mayor concentración de la carga filtrada se pueda reabsorber a nivel tubular y no se detecte prácticamente, o se detecte muy poca proteinuria y esta sea normal, ¿sí?, sea esté por debajo de los valores de corte. ¿Qué pasa cuando hay un daño glomerular? Bueno, la proteinuria que yo voy a ver, o sea, la proteína en la orina que voy a ver, es de alto peso molecular, porque justamente hay una alteración en la barrera de filtración glomerular que permite que proteínas que anteriormente no atravesaban esta barrera porque eran de mayor peso molecular, ahora la pueden atravesar, ¿sí?, justamente por el daño glomerular que está ocurriendo. Y la otra, la de menor peso molecular, se reabsorbe totalmente. ¿Qué pasa en una disfunción, un daño tubular? ¿Sí? Fíjense, el daño tubular está acá, entonces no hay un daño glomerular. Entonces, ¿qué vamos a ver? Proteinuria de bajo peso molecular. ¿Por qué? Porque la proteína que atravesó la barrera de filtración glomerular, ahora no se puede reabsorber, porque tenemos un problema tubular. Entonces aparece en orina. Entonces, fíjense lo importante de establecer, según el tipo de proteinuria, ¿dónde está la alteración? ¿Está a nivel tubular o está a nivel glomerular? ¿Sí? ¿El daño dónde está? Fíjense, cuando el daño es mixto, bueno, aparecerá entonces una proteinuria, tanto de alto como de bajo peso molecular, ¿sí? Porque el daño es tanto a nivel glomerular como a nivel tubular. Vamos a avanzar un poquito más porque estamos atrasados. ¿Cuáles son los mecanismos de enfermedades glomerulares? El daño glomerular no inflamatorio, el síndrome nefrótico particularmente, que se producen por daño a las células epiteliales viscerales, o sea, de los podocitos particularmente, por formación de complejos inmunes subepiteliales, que van a ir entonces a unirse a esos lugares y van a activar tanto sistema de complemento como van a llamar entonces a otras células
del sistema inmune. Daños glomerulares inflamatorios, fíjense el síndrome nefrítico particularmente, fíjense, recuerdan ustedes enfermedades infecciosas post-estreptococo, ¿sí? De grupo A. Formación de complejos inmunes subendoteliales y mesangiales, anticuerpos antimembrana basal o anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Esto se puede estudiar, estos son anticuerpos, autoanticuerpos que se pueden medir en el laboratorio y que resultan reactivos o positivos en estos pacientes con síndrome nefrótico, ¿sí? Recuerdo ustedes que la vez pasada le había hablado sobre algunos anticuerpos que se llamaban anticuerpos antiestreptolicina O, que son justamente anticuerpos contra un antígeno del estreptococo, ¿sí? Grupo A o Piógenes. Se llama ASTO, la determinación, me acordé el otro día, que se mide mucho en el laboratorio. Van a ver que le piden a los pacientes, a unos pacientes, ASTO. ASTO significa anticuerpos antiestreptolicina. Bueno, ¿qué patología más importante que el síndrome nefrótico? Vamos a ver porque la proteinuria es masiva. Fíjense, proteinuria masiva, se ve en el síndrome nefrótico, mayor a 3 gramos en 24 horas, ¿sí? Fíjense que acá les dice por una superficie área corporal de 1,73 metros cuadrados, y se asocia a cuál es el cuadro clínico que acompaña a esta patología. Hipoproteinemia, obviamente porque todo lo estoy perdiendo. Edemas, y estos edemas, recuérdenlos ustedes, anótenlo, están generalizados. Es un edema generalizado. Y anótenlo al lado, anasarca se llama a este edema generalizado. ¿Por qué? Porque disminuye la presión oncótica. Por lo tanto, entonces, se extravasa plasma al intersticio celular y se forman edemas. Hiperlipidemia, aumento de los triglicéridos, del colesterol LDL y del colesterol VLDL. Lipiduria, es decir, vamos a ver lípidos en la orina y vamos a ver también cuerpos ovales grasos. Los cuerpos ovales grasos, recordarán ustedes, son células epiteliales tubulares llenas de gotitas de grasa en su interior. ¿Sí? Riesgo aumentado de trombosis porque se pierden justamente los inhibidores de la coagulación. Riesgos aumentados de infecciones, aterosclerosis acelerada por la presencia justamente de estas lipoproteínas muy heterogénicas y desnutrición. ¿Sí? Este es el cuadro clínico entonces que acompañará al síndrome nefrótico. Entonces, es común en niños entre 1 y 7 años, comienza muy, muy temprano. La lesión renal primaria puede ser por una glomerulosclerosis focal y segmentaria, recordarán estos términos que significan, enfermedades por cambios mínimos, nefropatías membranosas o nefropatías membranoproliferativas. En adultos pueden darse como consecuencia de enfermedades sistémicas secundarias a diabetes, de tipo 2 sobre todo, y otras enfermedades como el lupus eritematoso sistémicos o amiloidosis, que es una enfermedad donde se precipitan proteínas, sobre todo a nivel de los mesangios o a nivel de células mesangiales y de la barrera de ultrafiltración glomerular. Bien, fisiopatología. Lo más importante entonces es, primero, la retención primaria de sodio. Esto causa, como ustedes ya saben, hipervolemia. Esta hipervolemia lo que hace es inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la presión arterial, porque hay hipervolemia, hay aumento de la presión hidrostática, y esto entonces genera una mayor inhibición de este sistema. Bueno, hay alteraciones de las fuerzas de Frank-Starling a nivel tisular, sobre todo a nivel del músculo cardíaco, y esto todo genera entonces un cuadro de edema. El cuadro de edema del síndrome nefrótico se va a exacerbar por la proteinuria masiva. Es decir, fíjense, por un lado tenemos un aumento de la presión arterial y por otro lado tenemos una disminución de la presión oncótica. ¿Esto qué hace? Que el líquido se filtre o pase al intersticio celular, entonces se genera un cuadro de edema generalizado o anasarca que acompañan a estos pacientes. Fíjense entonces que como consecuencia, lo que yo les decía anteriormente, aumenta la permeabilidad glomerular, hay proteinuria, hay hipoalbuminemia, hay desplazamiento de agua. Fíjense que se activa la ADH porque el agua pasa al intersticio,
por la formación del edema. Esto entonces aumenta la retención renal de sodio y agua y exacerba el edema que tiene el paciente, ¿sí? Y por otro lado tienen también la activación simpática con la vasoconstricción, ¿sí? Que eso lo que hace entonces es aumentar entonces la retención renal de agua, porque le llega menos carga para filtrar al riñón, ¿sí? Muy bien, esto es lo que tienen que saber ustedes sobre el síndrome nefrótico, la fisiopatología. Dentro de los patrones histológicos más frecuentes están todos estos que no nos interesan, simplemente véanlo. Yo lo que quiero que sepan es que ustedes ante una lectura de estas puedan saber qué significa cada una de estas cosas, ¿sí? Glomerulosclerosis focal y segmentaria. Recuerden ustedes qué significa focal y qué significa segmentaria. Bien. Presentación clínica, bueno, oliguria y caída de la tasa de filtro glomerular. Recuerdan ustedes que oliguria es disminución de la micción, ¿sí? De la diuresis en 24 horas. Hematuria macro o microscópica, cilindros hemáticos por esta hematuria, no invariables pero altamente específicos, o sea, pueden estar. La proteinuria del síndrome nefrítico, estamos hablando, es menor a 3 gramos. Recuerden ustedes que dijimos que para el síndrome nefrótico era mayor a 3 gramos. Hay hipertensión arterial, puede ser de comienzo abrupto, sobre todo post infecciones por estreptococo grupo A, y con frecuencia es de resolución espontánea si es post-infeccioso. Eso es lo que yo les decía del estreptococo. Fíjense, glomerulopatías entonces con presentación predominantemente nefrítica, y ahí tienen glomerulonefritis post-estreptocócica, la más importante, glomerulonefritis membrano-proliferativa, glomerulopatía IgA, inmunoglobulia tipo A, que son las más comunes. Veamos, vamos a ir un poquito más rápido porque ya estamos llegando a la hora de los 40 minutos, así que vamos a avanzar un poquito más porque quiero llegar a algo que es importante, que es esto que estamos acá. ¿Cuál es el cuadro clínico entonces del síndrome nefrítico? ¿Qué es lo que estamos viendo? Hay una inflamación a tipo glomerular, tenemos una lesión glomerular, esto disminuye la filtración glomerular y entonces aumenta la urea y la creatinina plasmática. Como consecuencia de este daño glomerular tenemos proteinuria y hematuria. Y dentro de la hematuria, dijimos, teníamos estos glóbulos rojos que se ven acá, con formas distintas, o llamados también dismórficos, ¿recuerdan? Hay aumento de la reabsorción de sodio. Tenemos oliguria, porque si se reabsorbe sodio, también se reabsorbe agua. La orina, ¿cómo va a estar? Concentrada. Hay hipertensión arterial, porque hay aumento de la presión hidrostática. Puede haber encefalopatía hipertensiva, o sea, hay encefalopatía, tiene que hablar con un problema a nivel del sistema nervioso central, del cerebro, por justamente este aumento de la presión intracraneal. Hay un aumento del volumen plasmático, una congestión pulmonar y hay edema. Pero en el edema que se observa acá a nivel del síndrome nefrítico es mucho más leve que lo que sería el edema en el síndrome nefrótico. Acá tenemos un edema localizado, generalmente a las extremidades, ¿sí? Sobre todo en las inferiores. Acá vemos entonces los cilindros hemáticos que se observan al microscopio, fíjense, nada más, y los hematíes dismórficos. En el síndrome nefrótico hay una lesión glomerular importante, dijimos que tenemos aumento de la permeabilidad glomerular, entonces teníamos proteinuria, y esta proteinuria era masiva, era importante, mayor a 4 gramos en 24 horas. Hay hipoalbuminemia, hay disminución de la presión oncótica, entonces esto lleva a un edema, ¿sí? Fíjense, pasaje de agua a los espacios intersticiales, entonces llegamos a un edema generalizado, o llamado también anasarca. Y vemos, ¿sí?, que hay también una disminución del volumen plasmático, hay una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento de aldosterona, aumento de la absorción de sodio y retención de más agua. Aumenta la presión arterial, entonces aumenta la presión hidrostática y entonces el edema aumenta, ¿sí? Inicialmente está inactivado el sistema renina-angiotensina, pero después se activa, ¿sí? Justamente porque se activa y porque hay un pasaje de agua al intersticio. Entonces, ¿qué pasa? Disminuye el volumen plasmático. ¿Por qué disminuye el volumen plasmático? Porque pasó agua al intersticio. ¿Por qué? Porque hay mucha proteinuria. ¿Y eso qué hace? Disminuir la presión hidrostática, ¿sí? Perdón, eso disminuye la presión oncótica, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Permite el pasaje de líquido al intersticio celular.
Bien, ¿qué se ve en el microscopio? Entonces los cilindros ovales grasos, perdón, los cilindros grasos y los cuerpos ovales grasos, que son los que se ven acá, que dijimos que eran células epiteliales tubulares con impregnaciones de lípidos en su interior. ¿Cuáles son las diferencias entre estas dos entidades importantes? El síndrome nefrótico es de inicio insidioso, tiene mucho edema nefrótico, anasarca, la tensión arterial puede estar normal, hay mucha proteinuria, hay hematuria que puede ser o no, puede verse o no, hay cilindros hemáticos, ¿sí? Los cilindros hemáticos son negativos, perdón, y hay albuminemia baja, hay hipoalbuminemia, ¿sí? ¿Está bien? ¿Qué vemos en el síndrome nefrítico? Inicio súbito, edema muy leve, localizado, tensión arterial aumentada, hipertensión, proteinuria leve, hematuria aumentada, cilindros hemáticos presentes, albuminemia normal o leve disminución. ¿Sí? Esa es la diferencia también importante. Por eso tenemos un edema que no es muy importante, porque no hay una hipoalbuminemia marcada. Bien, ¿cómo se define hematuria? Este es algo muy viejo, porque hematuria hoy en día en la literatura se define como más de 4, 3 o 4 en realidad, hematíes por campo, ¿sí? De alto poder, dice, o sea, de, bueno, 40 sería, no de 100, ¿sí? No es de alto poder tampoco, que son vistos, por eso son 2, mayor a 2 glóbulos rojos en campo de alto poder. Alto poder es 1000, ¿sí? 1000 por, o sea, 100 de objetivo. Vistos a 400 en orina centrifugada, dice después. Entonces, en orina a 400 es entre 3 y 4. Puede haber microscópica o macroscópica, ya recuerden cómo se diferencia. Puede ser una hematuria asintomática o puede ser una hematuria sintomática. Puede ser glomerular o no glomerular, porque los hematíes, recuerdan, se pueden incorporar en cualquier lugar de las vías urinarias bajas por una lesión simplemente. La normal excreción es de unos 100.000 glóbulos rojos en 12 horas. Esto no está tan bien. Normal excreción de 100.000 glóbulos rojos en 12 horas estaría como distinto a esto que estamos viendo acá. Esto, elimínenlo. Bueno, la hematuria es del 5% en la población general, menos del 10% de la glomerulonefritis se observan hematurias, y en un 20% no se encuentra la causa responsable, ¿sí? O sea, fíjense que un 10% puede estar asociado a glomerulonefritis, un 5% puede ser normal en muchas poblaciones distintas, y un 20%, alrededor de un 20%, no se encuentra asociado a una causa responsable de tipo glomerular o tubular intersticial. Puede ser transitoria o episódica, como dice ahí, persistente o aislada. Pueden haber hematíes dismórficos, ya saben qué son los hematíes dismórficos. Y la hematuria glomerular, ¿sí? La que vemos nosotros, los glóbulos rojos están alterados por estrés osmóticos o químicos, porque se encuentran en una situación totalmente distinta a lo que sería el plasma sanguíneo. Pueden haber acantocitos, hematurias sin coágulos, cilindros hemáticos, etc. Esto ya es un poco más fino. Bien, la hematuria, más de 2 glóbulos rojos por campo de 40 por en sedimento urinario, puede ser, ya dijimos, macroscópica o microscópica, glomerular, no glomerular, sintomática o asintomática. Ahí tienen las causas de orinas rojas o marrones, hemoglobina, mioglobina, ¿sí? Etcétera, que hay que descartar ante la presencia de una orina roja, que hay que descartar, ¿sí? Antes de hablar de una hematuria. ¿Sí? Recuerden que no es lo mismo hematuria, hemoglobinuria. ¿Sí? La hemoglobinuria es detectada por la tira reactiva y los hematíes son detectados, o la hematuria es detectada por el sedimento urinario. Bueno, acá les cuenta los métodos disponibles en el laboratorio para determinar proteinuria, la técnica de la tira reactiva. Simplemente acá les habla de que tiene una ventaja por ser un método rápido y barato, se basa en un método colorimétrico y da los resultados en rangos, negativos, trazas, positivos, 2 cruces, 1 cruz, 3 cruces, 4 cruces, ¿sí? Es bastante sensible para la albúmina, es decir, detecta en su mayor es más importante para la presencia de albúmina, pero no detecta proteínas pequeñas como las macro y microglobulinas,
ni las proteínas de Bence-Jones, que son las cadenas livianas de los anticuerpos. Tenemos otras metodologías para el estudio de proteinuria, ¿sí?, que son importantes, que no son las comunes que se usan en el laboratorio de química clínica, como por ejemplo la de Buret. Fíjense, el ácido sulfosalicílico, que es una prueba cualitativa, y puede ser cuantitativa, basada en turbidez, comparada es más sensible para proteínas de bajo peso y logra detectar niveles, fíjense, desde 4 miligramos por decilitro, muy bajos. Bueno, la relación proteinuria-creatininuria, que cuantifica la cantidad de proteína en una orina aislada, la relación, fíjense que es menor, acá dice, bueno, en relación de 0,2, 0,2, pero en general entonces una relación menor a 5, a 0,5 es normal. Bien. La orina de 24 horas sigue siendo entonces la prueba de elección para el estudio de la proteinuria. Se descarta la primera orina del día y se continúa la recolección hasta el día siguiente. La ventaja de esta orina de 24 horas, bueno, esto ya lo saben cómo se toma la orina de 24 horas, ya lo he explicado muchas veces con Adriana seguramente. La ventaja de la orina de 24 horas no es solo la posibilidad de cuantificar la proteinuria total, sino que permite identificar proteínas para poder clasificar la proteinuria en glomerular o tubular. Recuerden ustedes anteriormente que habíamos charlado, para ver dónde está el problema, dónde está el daño, si a nivel tubular o a nivel glomerular. Bueno, una proteinuria aislada, proteinuria funcional, es una forma muy común de proteinuria que se presenta asociada a fiebre, ejercicio. Recuerden ustedes que habíamos charlado, que son fisiológicas y que son benignas. Cambios hemodinámicos que favorecen el aumento de la filtración glomerular de las proteínas, por ejemplo, cambio de posturas, que resuelven espontáneamente unos días después de que se establece toda la funcionalidad o que la noxa se elimina. Post ejercicio, que se han identificado tanto aumentos de la permeabilidad glomerular como descensos de la reabsorción tubular, y eso genera entonces un cuadro de proteinuria aislada. La proteinuria glomerular, fíjense que es alteración de la permeabilidad de la barrera glomerular, es la causa más frecuente de proteinuria, es selectiva, más del 80% es dado por la albúmina, y si es no selectiva, menos del 80% de albúmina, y el resto son globulinas. La proteinuria tubular resulta como consecuencia de la lesión del túbulo proximal. Son proteínas de bajo peso molecular que normalmente son reabsorbidas y que continúan su paso hasta la orina, ¿sí? Eso para diferenciar los dos tipos de proteinuria. Y la proteinuria por sobrecarga, un aumento de la producción de proteínas de bajo peso molecular que lleva a incremento de la carga filtrada, superando la capacidad de reabsorción que tienen los túbulos y entonces aparecen en la orina. Muy bien. Hasta acá entonces terminamos con la parte de renal. Quedan hacer los problemitas y ver solamente las orinas de 24 horas.